El próximo 25 de mayo se celebran elecciones europeas. En España, el PP ha designado esta semana candidato al ministro Arias Cañete. Se enfrentará a Elena Valenciano, candidata del PSOE, y al resto de los candidatos del arco parlamentario. Todos los partidos coinciden en la importancia de la defensa de los intereses españoles en Europa. En 1977 España solicitó el ingreso en la Unión Europea y en enero de 1986 entró en vigor el Tratado de Adhesión. En el mundo globalizado del siglo XXI, la unión coordinada de los territorios hace más fuerte a los estados que integran Europa. Por eso, las elecciones del 25 de mayo adquieren gran importancia. Misión Europa es un reportaje en el que hablan expertos conocedores de la integración europea de España como Marcelino Oreja, Íñigo Méndez de Vigo, Enrique Barón, Pedro Solbes o el ministro García Margallo. El nuevo Parlamento Europeo, que saldrá de las urnas tras las elecciones de mayo, puede marcar un antes y un después en el continente, porque asumirá nuevas competencias de la agricultura a la tecnología, de los presupuestos a los procedimientos legislativos en plena crisis. España recuerda su firma de adhesión en 1986, 14 años antes del nuevo milenio y otros tantos con él. La adhesión de España en el 86 es la segunda gran revolución económica española del siglo XX. La primera había sido el Plan de Estabilización de 1959, la segunda es sin duda el Acuerdo de Adhesión, que básicamente permite reorientar la economía española hacia sus mercados europeos, muy especialmente, claro, Francia y Alemania, que son los más potentes, y esto se nota con el crecimiento espectacular económico que se produce en la segunda mitad de los años 80 hasta la crisis del 93. Pero antes del 86, España vivió un cuarto de siglo con complejo de inferioridad, llamando a unas puertas que parecía nunca fueran a abrirse, incluso con las primeras elecciones democráticas. Una larga historia que se ha recordado con una exposición conmemorativa en la Casa de América de Madrid. En aquel momento España se veía como una esperanza muy grande, porque España había dado un paso. Se había dado el paso ya desde el año 76, pero sobre todo con aquellas elecciones, con aquella legalización de todos los partidos políticos, era una entrada en el mundo democrático europeo. Por consiguiente, se veía como una gran esperanza. Pero una cosa es la esperanza política y otra cosa son los intereses económicos. Por consiguiente, lo que nos parecía que iba a ser algo muy fácil, muy sencillo, que era muy lógico, sin embargo, todas las trabas económicas empezaron a surgir, los problemas de los agricultores franceses. Yo recuerdo una frase de Chirac que dijo que la entrada a España significaría la entrada de la cizaña en la Comunidad Europea. La Segunda Guerra Mundial parecían haber convertido a Europa para España en una ilusión óptica, al menos hasta 1962. El Manifiesto de Lausanne se produce inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de las potencias del Eje y el triunfo de lo que ya se llamaban Naciones Unidas. Don Juan de Borbón, el legítimo heredero a la corona, dirige una carta al general Franco diciendo que por el bien de España y para que España no quede aislada de una corriente internacional dominada por las potencias aliadas, Franco debía devolver el poder al pueblo español. Eso es el Manifiesto de Lausanne, que luego se plasma en el Contubernio de Múnich de 1962, en que se reúnen los europeístas de la oposición interior, la oposición que estaba en España, y la oposición exterior, la oposición que estaba fuera de España. Y Salvador de Madariaga termina diciendo: hoy ha terminado la guerra civil. En 1962, España ya se había abierto fundamentalmente a Estados Unidos en calidad de portaaviones estratégico. El entonces jefe de la diplomacia de Franco era el europeísta Fernando Castiella. Recuerdo que me dijo: tenemos que hacer algo en relación con la comunidad, no podemos quedar al margen. Me pidió que preparase un papel para ver cómo podía ser aquella petición, que no era naturalmente de integración, sino de asociación.
Varios hicimos un papel, lo vio el ministro y finalmente el 9 de febrero de 1962 se mandó una carta a la comunidad solicitando la apertura de negociaciones con vistas a una asociación. Esa carta no tuvo respuesta. Castilla, que era un hombre muy tenaz, muy vasco, insistiendo mucho en sus argumentos, 4 años después solicitó de nuevo, con una carta muy parecida a la anterior, la petición de apertura de negociaciones. Lo frustrante es que lo que desbloquea la situación no es tanto la habilidad española o no son tanto los esfuerzos negociadores españoles como el hecho de que en Europa se llega a un nuevo status quo. Es decir, Francia accede a la adhesión de España una vez que ha negociado un nuevo acuerdo o un nuevo reparto de poderes dentro de la Comunidad Europea, básicamente con Alemania. Y por eso, en realidad, la clave de todo fue el acercamiento del gobierno de Felipe González al gobierno alemán. Siempre Francia ha tenido problemas con la construcción europea, porque Francia es un país con un sentimiento nacional muy potente y todo lo que fuera transferencias de poder a Bruselas nunca le gustó. De ahí los originarios vetos franceses, que afectan al caso español, pero afectan a muchas más cosas. Conforme se va avanzando en el proceso de construcción, se ve que no solo es importante el mercado único, sino también tenemos que poner en marcha la moneda única, pero la moneda única exige una cierta armonización fiscal. Y ahí nuevamente vemos cómo Alemania no la cumple en un determinado momento, pero quien realmente nos genera las mayores dificultades es Francia nuevamente. La larga espera de España para entrar en Europa acababa hace 28 años. Pues muy bien, porque llegábamos habiéndonos preparado y con muchas ganas. Y yo recuerdo que mi intervención, que fui el primer parlamentario español que habló en el Pleno del Parlamento Europeo, creo que fue el 14 de enero o así. Yo lo que les agradecí fue la recepción, que fue muy cálida, porque en cierto modo ese era uno de los capítulos pendientes del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que bueno, los aliados se pararon en los Pirineos y muy rápidamente empezó la Guerra Fría. Pero vamos, yo lo que les agradecí eso y les dije que lo que queríamos era incorporarnos al trabajo de inmediato. Y la verdad es que uno se sintió en casa, yo me sentí en casa desde el primer momento. En el año 89 caía el muro de Berlín y la Europa de bloques dio paso a un continente donde resucitan periódicamente los sentimientos nacionalistas, adoptando las formas más diversas: crisis de identidad, de crecimiento, económicas. Yo creo que cuando llegamos al gobierno hace 2 años, Europa veía a España con recelo, porque en un momento de crisis económica España no había cumplido determinados compromisos, España se veía como un país incapaz de reformarse, España era uno de los enfermos de Europa. Creo que las cosas han cambiado. Creo que hemos demostrado que España es un país serio, que es un país capaz de pedir sacrificios a la gente, porque los que tienen mérito son los españoles que han hecho los sacrificios, pero capaz de salir adelante por sí mismos, sin acudir a rescates. El reto principal yo creo que es el construir una democracia supranacional con un gobierno responsable y en el que lo que hemos decidido, que es compartir nuestro destino, pues no sea solamente una unión monetaria, sino una unión económica y política. Está perdiendo competitividad, es decir, está perdiendo velocidad respecto a todo el resto de los bloques del mundo. En segundo lugar, tenemos que afrontar el fenómeno del envejecimiento de la población. Nuestra tasa de fertilidad es muy baja y la esperanza de vida es muy alta y tenemos que buscar fórmulas imaginativas para mantener el estado del bienestar, las pensiones, el sistema de salud, los servicios sociales, que es la imagen de marca de Europa respecto a otros bloques. Yo creo que el caso español, a pesar de todo, es un caso de éxito en la Unión Europea. Yo siempre digo, un poco para volver la situación a la realidad, que no éramos tan buenos como creíamos, pero tampoco somos tan malos como creemos ahora. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, que el país ha dado unos saltos gigantescos en estos últimos 30 años y en ese contexto la Unión Europea ha sido enormemente positiva para nosotros. Ahora hemos hecho muchas cosas, en algunos casos demasiadas, y lo que tenemos es que ir a una sociedad más competitiva. En un contexto de crisis como el actual es evidentemente más difícil de entender y es más difícil de poner en marcha.
Pero yo creo que ese debería ser nuestro objetivo, con independencia de que, lógicamente, nuestra prioridad a corto plazo tiene que ser cómo resolver los problemas de paro del país. Yo he citado a un poeta, que es uno de mis poetas favoritos, Jaime Gil de Viedma, que escribió la historia, de todas las historias de la historia, la más triste es la de España, porque siempre termina mal. Pero lo he utilizado para decir que Gil de Viedma escribió eso en 1950 y que hoy no escribiría eso, porque la historia de España va a terminar bien. Va a terminar bien porque entre todos los españoles vamos a conseguir que termine bien. Los retos que se plantea España y Europa son complejos, en última instancia, una vez más, de consenso, de cambio de época. Como